Llegó el turno de la clasificación en el Gran Premio de Gran Bretaña, una clasificación que hemos vivido y que además ha sido muy espectacular, con esa amenaza de la lluvia, con el aumento que había a lo largo de toda la sesión de los tiempos que ha habido gracias a la mejoría de la pista, con muchas sorpresas, pilotos que han caído antes de lo que deberían, pilotos que no nos esperásemos que acabasen donde podían acabar, que lo han hecho. Vamos a dar comienzo con todo este resumen a la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. Una clasificación que daba comienzo en el circuito de Silverstone, ya sabemos, uno de los circuitos más históricos, como hemos estado comentando a lo largo de todo este fin de semana, y que daba comienzo con además muchos pilotos con una gran intención de salir ya directamente a pista. Vemos aquí a Lewis Hamilton haciendo cola para salir. En este punto había amenaza de lluvia, entonces había pilotos que habían montado incluso los neumáticos intermedios, aunque la verdad que ellos a la primera vuelta entraron para cambiar ese compuesto de neumáticos. Luego había otros que salían con el neumático blando, como vemos en este caso Lewis Hamilton. Aunque Lewis Hamilton justamente cometió un error porque la pista estaba bastante complicada, aunque estuviera para secos, simplemente había una trazada ideal, había una trazada de línea seca, y si te salías de ahí la pista estaba bastante complicada, y aquí lo estamos viendo a un Lewis Hamilton que se iba fuera, se iba a la grava, regresaba, por suerte no había llegado a golpear contra el muro y podía continuar sin más preámbulo. La pista estaba bastante complicada y en este punto vemos a un George Russell posicionarse primero, pero hasta este momento estaba destacando sobre todo Fernando Alonso, que se había puesto 6 décimas por delante de cualquier otro piloto. Estaba la pista muy complicada y se nos daban muchos, sobre todo los pilotos que estaban arriesgando más. En este punto ya vemos a Max Verstappen conseguir cerrar vuelta y ponerse en primera posición, como ya esto la verdad es que no es noticia. Vemos ya en este momento a Kevin Magnussen pararse en medio de la trazada. ¿Qué le pasó a Kevin Magnussen? Pues el piloto danés se quedó sin motor, se paró completamente su motor y tuvo que acabar abandonando, provocando además una bandera roja que retuvo la sesión durante bastante tramo, durante bastante rato estuvo parada la sesión, pese a que hubo pilotos esperando en el semáforo para salir, porque había pilotos, como estáis viendo aquí en este momento, que estaban en peligro, como puede ser Sergio Pérez posicionado 14º, como puede serlo incluso Lando Norris situado 13º, como lo eran varios pilotos que estaban en peligro. Por lo tanto, en ese momento en el que todos estaban saliendo a ese semáforo, vimos también, por ejemplo, a Max Verstappen golpear contra el muro en la salida del pit lane. Lo único que por suerte simplemente golpeó y dañó el alerón trasero, el alerón delantero, como estamos viendo en este punto de la imagen, y por tanto entró de nuevo, le echaron marcha atrás y le cambiaron el alerón y pudo continuar, pero había cierto temor de que hubiera podido romper parte del suelo del monoplaza. Aquí ya vemos a un Sergio Pérez justo en el momento en el que se ponía la luz verde, porque había sido el primero que había estado ahí esperando, estuvo esperando gran tramo de la clasificación ahí, y vimos una melee inmensa con los 20 pilotos saliendo muy justos de tiempo, queriendo todos poder llegar a entrar para cerrar su propia vuelta. Estos fueron los resultados que tuvimos a lo largo de la Q1, como estamos viendo, y los eliminados fueron los siguientes, con un Kevin Magnussen en 20ª posición, como ya hemos comentado, por esa bandera roja que provocó, 19º para Nick de Vries, 18º para Wang Yuzu, 17ª posición para Yuki Tsunoda. Los dos pilotos de Alfa Tauri cayeron en este punto, y la sorpresa, Sergio Pérez cayó 16º. También vemos a un Fernando Alonso ponerse 15º, por los pelos se logró meter. Fue una Q1 bastante compleja, pero sobre todo la sorpresa fue ese Sergio Pérez, que no consiguió cerrar una vuelta buena, no consiguió cerrar una vuelta rápida, y acabó cayendo en esa 16ª posición. Quinta clasificación seguida donde el piloto mexicano cae antes de los 10 primeros. En esta ocasión además cae en Q1, la segunda vez que le ocurre que cae en esta sesión. Además, justo antes de que diera comienzo la Q2, en el momento en el que estaban regresando a boxes, vimos a Valtteri Bottas quedar separado y por lo tanto no poder disputar la siguiente sesión. Por lo tanto, ya sabíamos un piloto que iba a ser eliminado en 15º lugar porque no iba a tener tiempo. La sesión de la Q2 dio comienzo con mucha prisa también por todos los pilotos por dar su vuelta, y con un Fernando Alonso que era el que lideraba la sesión saliendo el primero de boxes. Vemos que además ya iba aclareciendo un poco el cielo, la previsión de lluvia iba desapareciendo, por lo tanto todo hacía indicar que la pista iba a seguir mejorando cada vuelta tras vuelta y no iba a haber lluvia. Y en este punto vemos a un Lando Norris posicionarse primero a 5 décimas de un Lewis Hamilton que ya de por sí estaba consiguiéndose poner en esa primera posición, pero lo de Lando Norris es espectacular, poniéndose en esa primera posición a falta de 3 minutos para que diera final la Q2. Y aquí seguimos viendo a otros pilotos que, por ejemplo,
en este punto Alexander Albon volvía a dar la sorpresa poniéndose a tan solo 25 milésimas de Lando Norris justo antes de que diera final la Q2. Y había ciertos pilotos en peligro, como lo podía hacer Fernando Alonso, que estaba posicionado noveno. Aunque finalmente los eliminados en la Q2 fueron los siguientes, Fernando Alonso se consiguió librar y vimos estos resultados finales con un 15º lugar para Valtteri Bottas, como ya sabíamos, 14º para Logan Sargeant, mientras que su compañero de equipo estaba posicionado en cuarta posición. Logan Sargeant caía en ese 14º lugar. Luego vemos a Esteban Ocon 13º, que fue además bloqueado en su vuelta por Lance Stroll, que cayó en 12ª posición. Lance Stroll, que también es bastante sorpresa, y cerrando los pilotos eliminados en 11ª posición, Nico Hülkenberg. Así que nos dejaba una parrilla bastante interesante para la Q3 y sobre todo con mucha igualdad, lo que habíamos podido ver a lo largo de toda la sesión de clasificación que llevábamos hasta este momento. Entonces la Q3 dio comienzo con, en esta ocasión, los dos Mercedes siendo los primeros en salir a pista para llegar a rodar, y además los dos Mercedes siendo los primeros en conseguir cerrar vuelta poniéndose primeros, pero vino Max Verstappen intratable. Ahora sí, en este punto activaron además el DRS, no lo habíamos tenido ni en Q1 ni en Q2, con DRS, con pista seca, imparable. Max Verstappen 6 décimas de ventaja con respecto a Lewis Hamilton. Y la pista siguió, volvió a cerrar otra vuelta y nuevamente Max Verstappen se puso en esa primera posición, aunque al final le costó bastante porque necesitó otra vuelta más y los McLaren dieron bastante sorpresa. Estos son los resultados finales de la clasificación y los McLaren dieron bastante sorpresa. Nos vamos a poner aquí para ver a los 10 primeros pilotos, porque en 10ª posición ha quedado Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine. Los alpinos han mostrado del todo fuertes, ha quedado 19º Fernando Alonso. Ahora vamos a hablar al respecto sobre él, pero 9ª posición para Fernando Alonso, 8º para Alexander Albon, que se ha metido in extremis en ese 8º lugar porque ha sido el último piloto en cerrar vuelta. 7ª posición para el piloto local Lewis Hamilton, seguido por su compañero de equipo y también piloto local George Russell, los dos Mercedes en esa 6ª posición. Carlos Sainz 5º, que se había mostrado bastante fuerte pero ha quedado finalmente en esa 5ª posición. Charles Leclerc en 4ª posición y sí, 3ª posición para Oscar Piastri, 2ª posición para Lando Norris y 1ª posición, eso ya no cambia, para Max Verstappen. Estos han sido los resultados que hemos tenido en esta clasificación, sencillamente espectacular, una clasificación que ha sido bastante complicada de además seguir, ha sido bastante complicada de analizar qué era lo que realmente estaba pasando y poder saber exactamente dónde estaba cada equipo, pero lo que está claro es una cosa: la mejoría que ha tenido McLaren es inmensa. Ha habido un momento que además Oscar Piastri, que recordemos que Oscar Piastri solo tiene las mejoras que ya llevaron en Austria, Lando Norris tiene un par de mejoras más, tiene hasta 5 mejoras más, y la mejoría que han dado es sencillamente espectacular. Ha habido un momento que Oscar Piastri parecía que era más rápido, pero obviamente no. Norris se ha puesto segundo, se ha quedado muy cerca de la pole, ha tenido que venir Verstappen en el último momento a arrebatársela, y sencillamente espectacular lo que ha hecho McLaren, lo que ha hecho Norris. La afición ha ovacionado cuando ha pasado Norris en esa primera posición. Finalmente no se ha quedado primero, pero ya Norris, cuando le han dicho que estaba segundo, estaba casi llorando por todo el trabajo que han tenido que hacer McLaren para llegar hasta este punto. Quizá además McLaren sea uno de los más favorecidos a lo mejor por ese cambio de neumáticos, eso habrá que seguir viéndolo más adelante, pero lo que es seguro, y ya son 2 carreras con 2 circuitos algo distintos, McLaren ha dado un paso adelante gigante y la estamos viendo ahora en esa 2ª y 3ª posición. Verstappen nos lo hemos saltado, pero realmente no es sorprendente y tampoco hay nada nuevo que decir de Max Verstappen en esa 1ª posición. Lo que también podemos llegar a comentar al respecto sobre los resultados que hemos tenido, pues vemos a los 2 Ferrari seguidos. Se esperaba algo más de los 2 Ferrari, yo diría. Finalmente quedan en esa 4ª y 5ª posición. Bueno, es que los ritmos de clasificación que decía la Fórmula 1 los ponían como el segundo equipo por detrás de Red Bull, así que se esperaba algo bastante más. Ha habido confrontación en Ferrari además, porque le han sacado tanto en Q1 como en Q2 a Carlos Sainz por delante de Charles Leclerc, y por lo que sea en el pit lane le han pedido que dejara pasar a Charles Leclerc, que claro, ya ha habido un momento que Sainz ha dicho: oye, a ver, yo le dejo pasar, pero además en Q1 él era quien estaba en peligro. Oye, yo estoy en peligro, yo tengo preferencia con respecto a Leclerc, ¿no? Que yo soy quien estoy en peligro. Eso le ha llegado a decir Carlos Sainz incluso por retransmisión, y ya luego en la Q3 han sacado bastante antes a Leclerc, antes que a Sainz. Pero todo esto para que luego digan incluso que si hay piloto número 1, que si no lo hay, que si tal, que si cual, que si no hay preferencia. Pues bueno, eso lo hemos podido ver. Además, en retransmisión, Charles Leclerc ha llegado a preguntar a su ingeniero que si él tenía la preferencia y le han dicho que sí. Así que eso es lo que ha ocurrido entre los 2 pilotos de Ferrari, los 2 pilotos de Mercedes 6º y 7º, más o menos donde se les podía llegar a esperar. Williams con Alexander Albon en ese 8º lugar, en su compañero de equipo ha quedado 14º. Realmente, bueno,
por lo que vimos en los libres, pues se podía llegar a pensar si podían quedar más arriba o no. Realmente es lo que se podía llegar a pensar, que bueno, que en los libres habían rendido un poco por encima de sus posibilidades, ahora llegan un poco más abajo, pero realmente es muy buena la mejoría que también ha tenido el equipo Williams y me encanta, lo he dicho en muchas ocasiones en el canal, me encanta ver a Williams y me encanta ver a McLaren en posiciones altas. Son dos equipos históricos y son dos equipos que tendrían que estar en esa zona alta y verlos además en su gran premio de casa me parece sencillamente precioso y le estamos viendo ahí en ese octavo lugar a Alexander Albon. Novena posición para Fernando Alonso. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado a Aston Martin? Pues bueno, sencillamente sabíamos que este circuito no era el circuito que mejor se les adaptaba, pero no era Austria. Aquí no hay excusas. Esto no era Austria. Este circuito se adaptaba mejor de lo que podían llegar a adaptar en Austria y han rendido bastante mal el equipo Aston Martin. Esperan poder tener mejor ritmo de carrera mañana, pero venían además diciendo después de los libres que tenían más y que hoy lo iban a demostrar y realmente han dejado bastante que desear el equipo Aston Martin con un noveno puesto de Fernando Alonso. El piloto asturiano únicamente ha podido destacar en el momento en el que las condiciones de la pista estaban bastante complejas. Ha destacado muchísimo. Es que iba más rápido que Verstappen incluso. Verstappen ha necesitado 2 vueltas más para poder igualar el tiempo que había hecho Alonso, que se había puesto más de medio segundo por delante del resto de la parrilla. Pero en condiciones normales hoy han dejado bastante que desear, han estado muy lejos y esperemos que esto no sea tónica habitual, porque además luego su compañero de equipo ha quedado en 12ª posición. Finalizamos el vídeo hablando sobre Sergio Pérez. Cae 16º Sergio Pérez, el piloto mexicano, 5ª clasificación seguida que cae fuera de los 10 primeros pilotos, segunda ocasión que le pasa esta temporada que cae en Q1, una fue en Mónaco, esta ocasión es en esta 16ª posición en Silverstone, además por no haber podido cerrar una vuelta lo suficientemente competitiva en la Q1 con unas condiciones que eran muy complejas, sí, pero la ha vuelto a pasar, condiciones complejas en clasificación, no consigue hacer funcionar bien el monoplaza y cae fuera de esos 10 primeros pilotos, pero tiene coche para incluso sin hacerlo funcionar quedar dentro de los 10 primeros. Vemos a Sergio Pérez en ese 16º lugar, mañana tendrá un camino muy largo para intentar por lo menos, ya ni siquiera llegar al podio porque el podio es prácticamente imposible, por lo menos tener un resultado competitivo. Así que esto ha sido todo por este vídeo, dejadnos comentarios vuestras impresiones acerca de todo lo que hemos hablado del resumen de este Gran Premio de Gran Bretaña de la clasificación, quién creéis que va a poder ganar el día de mañana, podrá dar la sorpresa a McLaren, dejadme en los comentarios que estaré encantado de saberlo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.